Bueno, señores y señoritas, grado 11, vamos a dar inicio a una pequeña explicación sobre la actividad 2 de matemáticas concerniente a proposiciones simples, pero abarcando eh, conectores lógicos. Entonces, recordamos que una proposición simple pues puede ser como las que se muestran acá, enunciados de las que yo puedo determinar si son verdaderas o falsas. Eso es una proposición simple. Las proposiciones compuestas pues van a tener la característica de que se acompañan de un conector lógico. Por ejemplo, en este caso tenemos la o y acá tenemos otro conector lógico que es el entonces. Con base a esos conectores lógicos yo armo proposiciones compuestas, que son las que de manera simple o digamos sencilla vamos a trabajar en esta actividad. Vamos a iniciar en ese trabajo. Entonces debemos recordar inicialmente cuáles son esos conectores lógicos que me permiten entrelazar o combinar proposiciones simples. ¿Listo? Entonces aquí le hacemos un pequeño recorderis de ellos. ¿Listo? Bien, entonces esos conectores lógicos esencialmente pues son cuatro, ¿no? Son cuatro, en sus guías ustedes los encuentran con sus respectivos nombres y sus respectivas tablas de verdad o valores de verdad inherentes a cada uno de ellos. Son los conectores lógicos que se denominan conjunción o la misma y. ¿Listo? El conector lógico es la y. Está la disyunción, cuyo conector lógico es la o. Está la implicación, que es el mismo conector lógico entonces, de donde se debe entender que la primera proposición simple es el antecedente y la segunda proposición sería el consecuente. Por eso se llama implicación. Una cosa implica la otra. Y está la equivalencia, o el sí, solo sí, que es una flecha bidireccional. ¿Listo? De donde entonces tenemos que empezar a verificar lo siguiente. En cada una de las tablas de verdad de esos conectores lógicos se cumplen algunas características que son fácilmente evidenciables. Bueno, entonces en el caso de la conjunción recordamos que es verdad la y si solo si las primeras dos proposiciones son verdad. Ahí entonces la y es verdadera. En el resto de los casos es falsa. ¿Listo? Si la primera es verdad y la otra falsa es falsa, si la primera es falsa y la otra verdadera falsa, y si las dos son falsas, pues con mayor razón el conector lógico o la tabla de verdad nos muestra para la i que es falsa. Pasamos a la disyunción. La disyunción o la o, que se denota aquí con este símbolo, es verdadera en todos los casos, ¿sí? En todos los casos, excepto cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces, cuando la primera proposición es falsa y la segunda también, pues solo en ese caso es falsa. En el resto de los casos es verdadera. Continuando entonces con la implicación, recordamos que esta primera proposición es el antecedente y esta segunda proposición sería el consecuente. Bien, la implicación, o el sí y entonces, acá está, el sí y entonces, que es la misma implicación, es falsa única y exclusivamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En el resto de los casos es verdadero. ¿Listo? Entonces, si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, entonces eso es falso. Esa implicación es falsa. En el resto de los casos es verdadera. Listo, por último la equivalencia o la doble implicación o el sí y solo sí en lenguaje verbal, esta flechita bidireccional, pues vamos a notar aquí claramente que solo es verdad, miren, solo es verdad si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad.
Si son falsas las dos, entonces eso es cierto. Si son verdaderas las dos, entonces esa doble implicación o equivalencia es verdadera. Cuando se tienen BF o FB, entonces es falsa. Entonces de esa manera podemos ir repasando y podemos ir aprendiéndonos las tablas de verdad para los conectores lógicos de la conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. Volvemos entonces al ejercicio, a la actividad, y se nos menciona en primera instancia que una posible proposición compuesta por las tres proposiciones simples, estas tres de acá, anteriores puede ser, y entonces se nos arma aquí una proposición compuesta un poco elaborada con dos conectores lógicos, ya lo mencionaba, con dos conectores lógicos y pues el uso de las tres proposiciones. Entonces dice aquí, se deduce que el número de combinaciones que se darían para los valores de verdad de dicha proposición es. Cuando nos dicen el número de combinaciones, básicamente nos hablan, es del número, el número de filas, ¿sí? El número de filas para las tablas de verdad. Ya les muestro a qué se hace referencia entonces. Bien, entonces se nos dice que está la proposición P, la proposición Q y la proposición R. ¿Listo? Ahí están, ahí las podemos visualizar. Entonces, como son tres proposiciones, y recordamos que en el desarrollo de la guía y de los conceptos para las tablas de verdad, se cumple que el número de filas que van a armarse corresponden a la expresión 2 a la n. ¿Listo? Donde 2 pues es una constante y n pues hace referencia al número de proposiciones. Número de proposiciones simples. De proposiciones simples. Entonces, como hay 1, 2 y 3 proposiciones simples, el número de filas que vamos a necesitar para la tabla, pues sería 2 a la 3. Y eso es igual pues a 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Vamos a requerir 8 filas horizontales para armar, si necesitáramos armar, la tabla de verdad para la proposición que se nos muestra allí, que es P o Q, entonces R. Para irnos ejercitando, para ir armando en términos verbales este tipo de proposiciones, pues entonces vamos al ejercicio y reemplazamos por la proposición simple la determinada letra y el conector lógico pues por lo que significa cada uno de estos, ¿no? Y de esa manera entonces encontramos lo siguiente, que si quisiéramos pasar esto al lenguaje verbal podríamos obtener algo más o menos así. Bien, entonces primero ponemos P. Entonces P nos dice que la matemática es una ciencia exacta. Ya hicimos esta parte. Seguimos con el conector lógico, eso lo vamos a conectar con una O, y sigue Q, o el manejo de números es necesario para aprender matemáticas. Pero luego hay un entonces. Entonces, valga la redundancia, pues como sigue un entonces, vamos acá a la parte inicial. Recuerden que esta parte está entre paréntesis, y entonces ponemos un sí, ¿cierto? Sería un sí, entonces. Entonces ponemos aquí, sí, bueno, eso se volvería una L minúscula. Sí, la matemática, ponemos aquí, entonces, y ahora sí vamos con R. Entonces recordamos P, aquí está la O, esto es Q, todo esto hasta acá,
todo esto es Q, entonces R. Entonces R la ponemos aquí. Entonces la lógica matemática es el método de razonar con números. Y ya tendríamos que en términos verbales, todo esto que acabamos de escribir aquí, es en lenguaje verbal esta expresión de acá. Todo esto de aquí equivale, ¿cierto? Equivale a decir P o Q, entonces R. Listo, por eso la lógica es tan bonita y es tan necesaria porque nos permite reducir lenguajes verbales a lenguajes simbólicos muy simples que se pueden entender y que además podemos definir si son verdaderos o si son falsos. Bien, entonces ya hicimos el punto 1, son 8 combinaciones, y el punto 2, pues simplemente es decir cuáles de esas proposiciones, ¿cierto? ¿Cuáles de estas proposiciones son verdaderas o falsas? Entonces empezamos con la primera, P. La matemática es una ciencia exacta, de eso no tenemos dudas, decimos entonces que es verdadero. Q, el manejo de números es necesario para aprender matemáticas, de eso me imagino que tampoco hay dudas, decimos que eso es verdadero. Y R dice, la lógica matemática es el método de razonar con números. Eso no es del todo cierto porque aunque los números pueden incluirse para los razonamientos, básicamente, como ustedes se pudieron dar cuenta, la lógica se basa en la validez o en validar argumentos. Esos enunciados se me vuelven argumentos dependiendo si son verdaderos o falsos, y con base a ello entonces yo armo mis diferentes teorías, y bueno, diferentes ciencias pues utilizan esos argumentos para esclarecer verdades. Y esto entonces, esto es falso porque no solo se basa en números. Y de ese modo entonces damos por concluida la actividad 2 para los puntos 1 y 2. Bueno, señores y señoritas, estamos entonces ahora aquí en este OneNote para explicar el punto número 3 de sus guías. Entonces dice que determinar el valor de verdad de la proposición compuesta, y entonces se nos presentan 4 opciones, ¿no? 4 opciones no, 4 ejercicios, 4 proposiciones compuestas sobre las cuales nosotros debemos trabajar y determinar pues ese valor de verdad. Entonces, para dicha labor, debemos recurrir a nuestras guías, ir, tomar en cuenta pues las proposiciones, las 3 proposiciones con las que se están trabajando, ¿sí? Y las tenemos. Y entonces determinar, pues nosotros ya hemos determinado los valores de verdad, con ellas pues se arman las proposiciones que están acá. Además de eso, pues tenemos que ahorita recurrir a las tablitas de verdad para los conectores lógicos. Entonces tenemos en cuenta lo siguiente. Vamos a anotar el primer ejercicio. Entonces, pues nos dice que es P. Entonces, perdón. P, entonces, Q. Bien, entonces P es esta proposición, está normal, no tiene negación, listo. Entonces P dice que la matemática es una ciencia exacta, ya sabíamos que esto es verdad, la matemática es una ciencia exacta. Y Q dice que el manejo de números es necesario para aprender matemáticas. Y habíamos dicho que esta proposición también era verdad. ¿Listo? Esta es verdad y esta es verdad. Y de hecho habíamos dicho que esta era falsa. Bien, entonces con verdadero. Entonces verdadero, si ustedes van a sus guías, ¿sí? Pues van a encontrar para la implicación, acá la tenemos para la implicación, que verdad, entonces verdad, ¿sí? Pues nos da verdadero. Entonces para 2 proposiciones verdaderas nos da verdadera. Entonces nosotros pues simplemente vamos a decir que
esta proposición compuesta es verdadera. Y lo escribimos y ya, si queremos, ¿no? Es verdad. Y listo. Daríamos por realizado este primero. Vamos entonces para el segundo. El segundo dice P, si y solo si, perdonarán ahí la flecha que no queda muy bien, pues estoy trabajando acá con el mouse. P, si, solo si, no Q. ¿Listo? P, si, solo si, no Q. Esta. Bien, entonces nuevamente, P es verdadera. Q es verdadera, ¿cierto? Q es verdadera, pero como la negamos por esta negación, entonces se vuelve falsa. Entonces, verdadero sí, solo sí, falso. Volvemos a las tablitas. Aquí estamos. Verdadero sí, solo sí, falso. Miren. Verdadero sí, solo sí, falso nos da falso. Entonces nosotros decimos que esta proposición compuesta es falsa. Y listo. Hicimos la segunda. Vamos con la número 3. Entonces dice que no P y R. Bien, no P y R. Nuevamente, P es verdadera. Como la negamos, queda falsa. R es falsa, ¿no? Está negada, ¿no? Entonces sigue siendo falsa. Falso y falso, pues eso ustedes ya se lo deben ir aprendiendo, eso me va a dar falso, pero igual aquí lo verificamos en la tabla. Falso y falso para la I, acuérdense que estamos hablando de la conjunción, falso y falso para la I, pues me da falso. Entonces, esa I es falsa y entonces decimos que esa proposición compuesta pues también es falsa. Última, Q, bueno, ya hicimos esta, vamos ahorita con esta. Q o no R. Q o no R. Listo, entonces la Q, sabemos que la Q es verdadera. Q verdadera. La O y ahorita no R, como R es falsa y la estamos negando, entonces vamos a decir que es verdadera. Entonces, verdadero o verdadero, recordemos que la O es verdad para cualquiera, excepto cuando las dos son falsas, pero pues aquí lo verificamos. Disyunción, la O, mírenla. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Miren, ella solamente es falsa cuando las dos son falsas. Listo, entonces venimos, las dos son verdad, tenemos la O, entonces esa disyunción es verdadera. Y escribimos entonces que la proposición compuesta es verdad. Y damos por concluido el ejercicio número 3. No es más lo que hay que hacer allí.